Buenas noches y bienvenidos a Paso Firme. En esta oportunidad nos acompaña la licenciada, o sea, la contadora pública Elizabeth Müller, justamente. Buenas noches, licenciada contadora. Siempre tengo ese problema con los contadores. No sé si decirle licenciados, contadores públicos o te digo Elizabeth nomás. Prefiero Elizabeth. Buenas noches primeramente. Mi título es licenciada. Licenciada. Sí, así que licenciada. Porque viste que hay contador público y hay licenciado, hay bastante rama. Nosotros esta noche queremos hablar con la licenciada Elizabeth sobre todo lo que tiene que ver con lo que atañe a impuestos. IRP, IRAGRO, IRASIS, capaz IRASIS no tanto, capaz IRAGRO se maneje un poco más aquí en el Chaco Central. Y por supuesto, esto que tanto daño hace al país, que es el tema de la evasión fiscal. Y un poco también me gustaría tocar lo que es la elusión fiscal, tanto que se habla ahora en el tema de impuestos a la renta personal. Licenciada, un año movido va a ser, ya que mucha gente entraría a pagar este tema de IRP. Probablemente usted, su teléfono no está parando de sonar para saber todas las dudas que tengan con respecto a ese tema. Sí, así mismo es. Este año es el último año que se está bajando el rango no incidido para entrar en ese impuesto. Y se está hablando también, que se ve mucho en los diarios, que se está hablando inclusive de bajar aún más el rango, lo que haría que mucho más personas todavía estén entrando. Eso es lo que a muchísima gente le está preocupando. Se está hablando de un rango de 50 millones, pero eso todavía no tenemos cierto. Es algo claro, que nos viene, que nos fue un espera. trascendido, por decirlo de una manera, pero que aparentemente no va a correr. Ahora, en este año difícil que se viene en el 2019, la mayoría de los economistas con los que coincidí y hablamos un poco del Chaco me dijeron que en el Chaco ocurre algo muy particular y hay como una inflación diferente al resto del país en lo que es materia de salarios, capaz algunos precios, algunos servicios. Eso va a implicar que probablemente mucha gente del Chaco a partir de este año entre a aportar al impuesto a la renta personal, unos 72, 76 millones de guaraníes al año. Sí. Entonces es importante hablar un poco, informar al chaqueño que probablemente a partir de este año se vea afectado por ese impuesto. ¿Hasta dónde puede pagar? ¿Hasta dónde puede deducir? ¿Y hasta dónde se trataría de una evasión fiscal y capaz de una elusión fiscal, licenciada? Bueno, lo que es importante tal vez mencionar que el impuesto a la renta personal en el 2012 fue puesto en vigencia en principio con el fin de formalizar, mejor dicho, la economía. Sin embargo, ahora al entrar las personas que ganan más de 3 salarios mínimos por mes, que serían los que entrarían en este año 2019, difícilmente llegarían a pagar el impuesto efectivamente si tienen una familia. Si son solteros, obviamente sí podrían llegar a pagar, pero es muy importante saber que no solamente cuando se habla del IRP siempre se menciona solamente el salario. Claro. Pero hay muchísimos más ingresos que también están afectados por el impuesto, que hace que mucha gente entre en ese rango, que ni siquiera van a tener ingresos futuros nuevamente en esa categoría. Así que es muy importante. Claro, venta de terreno, por ejemplo. Por ejemplo, sí, regalos también. Habría que informar también sobre eso. Coincido que se debe informar mucho más sobre el tema. Licenciada, nosotros tenemos una pausa ahora. A la vuelta quiero hablar primero de este tema, que es la evasión fiscal. ¿En qué consiste y cómo uno la lleva a cabo? No tanto para hacer una suerte de tutorial de cómo usted tiene que evadir impuestos, sino para que conozca de repente el modus operandi del cual podría estar siendo afectado. Breve pausa y volvemos. De vuelta a Paso Firme, seguimos con la licenciada Elizabeth. Ahora quiero hablar un poco de lo que es tema evasión fiscal. Licenciada, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cuáles son hasta las penas, si es que se puede decir, las multas por lo menos? ¿En qué momento uno comete evasión fiscal? Y si esto de alguna manera puede ser hecho sin querer, por decirlo de una manera. O sea, de repente yo no me doy cuenta y estaba evadiendo impuestos, ¿verdad? O sea, ¿cómo funciona la evasión fiscal? En primer lugar, me gustaría mencionar qué es la evasión fiscal. Claro. La evasión fiscal es un hecho punible, o sea, que es clasificado como un delito. En nuestro Código Penal
tiene una pena hasta privativa de libertad hasta 5 años o multa. Lo que más se da es la multa en el caso de la evasión fiscal. Y la evasión fiscal se da principalmente por 2 hechos antijurídicos, significa hechos ilegales, que son, en primer lugar, proporcionar datos incompletos o falsos que son importantes para determinar un impuesto. Y en segundo lugar, omitir dar un dato importante o relevante para determinar cuánto impuesto tengo que pagar. Así que si yo estoy proporcionando datos falsos o incompletos, significa que estoy evadiendo impuestos. Y la pena, como ya mencioné, puede ser hasta inclusive con cárcel. Es un tema bastante serio que se debe tener cuidado. Ahora, por ejemplo, yo soy una persona que factura sus servicios personales. A mí me corresponde 10% de IVA. Así mismo. Por algún motivo, yo tengo un inmueble, una casa que está a mi nombre y decido alquilar. Yo facturo el alquiler de la casa y lo hago con el 10%. Eso está mal. Está mal. Pero no constituye una evasión porque no hay un perjuicio al fisco. Así mismo. Entonces, o sea, eso dentro de todo está mal hecho, contablemente está mal, pero no constituye una evasión. O sea, yo no me podría ir preso por facturar al 10% el alquiler de una casa que va al 5%. ¿Verdad? No, exactamente, porque la evasión fiscal es un hecho antijurídico ilegal que hace que el Estado cobre menos de lo que debería de cobrar. Si yo le doy más dinero de lo que tendría que darle, no me va a venir encima. Es Claro. una falta de forma, como usted ya dijo, pero no es una evasión fiscal. Ahora, ¿cómo se realiza esta? ¿Cuál es la forma más fácil, o sea, no es la palabra fácil, más común de realizar la evasión fiscal? ¿Y cómo yo puedo estar atento a que de repente mi contador, si le delegué mucho, no esté haciendo algo por el estilo, o capaz yo sin querer no me estoy dando cuenta y estoy dejando de pagar un impuesto que tendría que estar pagando? Según lo que vemos en la práctica, nosotros como profesionales, las formas más comunes, digamos, en evadir impuestos es comprar facturas. Significa generar una factura de gasto que yo deduzco en el impuesto sin que ese bien o servicio que se facturó realmente se haya entregado o prestado y sin que yo lo he pagado tampoco. O sea, que es una de las formas más comunes y se escucha siempre, se salen en las noticias que los contadores de cierta manera pueden estar involucrados y realmente la ley hasta puede penalizarlo como cómplices cuando ellos aportan o ayudan para que esta información de quién le vende a quién le estén proporcionando. Así que en ese lado nosotros los contadores podríamos ser hasta inclusive penalizados como cónyuges. Esa es una de las formas que muchísimo se da. La otra forma es que yo esté descontando gastos que no tienen nada que ver con mi actividad gravada. Si yo soy prestador de servicios, yendo al ejemplo que usted mismo dio, solo tengo una lista y la ley me da una lista taxativa de los gastos que yo puedo deducir. Sin embargo, muchos dicen, no, yo quiero deducir todo, yo quiero deducir también mis compras en el súper, todo lo que yo compro. Eso es evasión también, porque no es admitido por ley que yo deduzca esos gastos. O sea, que todo lo que está relacionado a mis ingresos es lo que yo puedo deducir. Esa es, digamos, una segunda forma. Una tercera forma, que podría ser inclusive la más fácil, es que uno no esté facturando sus ingresos, o sea, o solo una parte tal vez. Es lo que muchísimo se da también. En el caso, esto estamos hablando para IVA. En el caso de IRP sí puede entrar lo que es supermercado, lo que es gastos de consumo, sería, ¿verdad? Sí. Combustible, de repente. Ahora la pregunta es, ¿hasta qué punto se podría constituir una evasión fiscal hacer que en mi casa todo el mundo factura a mi nombre? Mi señora tiene IPS, mi hijo ya es mayor de edad, tiene IPS, mi hija es mayor de edad, tiene IPS, y yo estoy ganando, vamos a decir, los 6 millones de guaraníes. Mi señora gana a través de IPS 5 millones de guaraníes y mi hijo 3 cada uno. Yo facturo 6, pero rindo facturas por casi 12 millones de guaraníes sumando todo. ¿Constituye también un hecho punible, un ilícito, el hecho de que yo facture a mi nombre la facultad de mi hijo, qué sé yo, su combustible y otro tipo de cosas? Y eso depende mucho en cómo estoy inscrita. Si la persona está inscrita en renta personal, efectivamente los gastos familiares son deducibles. Y el cónyuge,
automáticamente constituye familiar a cargo. Asimismo, también los hijos hasta pueden ser mayores de edad, pero deben ser estudiantes todavía. Y si son estudiantes ya mayores de edad y ganan más de 3 salarios mínimos por mes, entonces ya no son económicamente dependientes. O sea que en el caso que usted menciona, si la persona es contribuyente de la renta personal y la esposa o el cónyuge no está en la renta personal tampoco o también, y los hijos son mayores de edad, estudiantes y no ganan más de 3 salarios mínimos por mes, entonces no constituye ni siquiera una evasión fiscal de que los familiares a cargo estén pidiendo la factura a nombre del contribuyente. Todo va a ser deducible. Ahora, en realidad, hablamos de esto y todos pensamos utópicamente tendría que haber una suerte de control cruzado entre lo que uno gana, lo que uno factura, lo que uno... Pero muchas veces desde la Subsecretaría de Estado de Tributación todos manejan como consolidado. O sea, vos no declarás factura a factura, vos declarás un monto general. Y muchas veces al pequeño como que no se le controla y es donde más me parece que se da, es más común estos casos de que, como vos decías, factura de súper, factura de todo tipo de cosas. Ustedes como contadores, yo no sé, sé que en otros países los contadores terminan siendo depositarios de la fe pública también. Cuando firman este tipo de cosas y de repente tienen un cliente que le dice, no, poné nomás supermercado, eso, ¿cómo reaccionan? ¿Cómo hacen? Me imagino que debe haber contadores que lo hacen y debe haber contadores que han perdido clientes por no hacerlo. Sí, lastimosamente hay muchos colegas que se prestan todavía para ese tipo de cosas. No debería de ser así. Nosotros como contadores, como ya mencioné, somos de cierta forma también responsables. Y particularmente en mi caso sí, he perdido clientes por no querer hacer ese tipo de operativas. Pero habría que aclarar lo que usted mencionó, que yo no declaro factura por factura. En realidad eso ya no es así. A partir de este año 2019, en la renta personal, todas las facturas se van a declarar mediante un software que se llama Aranduca. Significa que la subsecretaría va a saber cuáles son mis facturas y van a poder hacer un control cruzado. O sea que es una obligación ya ahora y eso viene, según mi punto de vista, no solo algo que Paraguay creó, sino que viene de más arriba, porque obviamente los otros países están muy interesados en saber qué tipo de operativas hacen su gente acá en Paraguay también. Así que a partir de este año 2019 ya vamos a presentar mediante un software nuestro libro de ingresos y nuestro libro de egresos. Así que eso ya no es secreto, o sea, ya se va a saber. Va a ser mucho más complicado para la gente que... Y eso también ya a partir de este año corre para los pequeños contribuyentes de la renta comercial. O sea que es algo muy nuevo, pero que también ya están ellos obligados a ingresar sus libros de ingreso y egreso en el sistema Marangatú, que es el software que la SED nos pone a disposición para nuestras operaciones. Ahora, con respecto a las compras a cuotas, por ejemplo, yo compro un auto 0 kilómetros que voy pagando a cuotas, sí. A mí me facturan el auto completo, un moto completo, sí. Pero yo voy pagando mediante recibo. Eso me sirve como crédito fiscal y yo prácticamente me libero de pagar todo un año lo que es el tema de IVA, si es que gasto todo mi salario, por decirlo de una manera. Eso depende muchísimo de la categoría de impuestos en la cual usted tributa o yo tributo. Si soy prestador de servicios, solo cada 5 años puedo deducir un auto nuevo. Y el IVA obviamente entra con la factura. Por más que yo la factura no pagué, ese IVA ya voy a tener a favor y ya voy a poder seguir utilizando. Salvo caso que se dé esta situación justamente que ya el año pasado ya compré un auto, entonces no, este año yo no voy a poder volver a cargar un auto. O sea, si yo compro un auto el año pasado y al año siguiente mi señora ha comprado un auto, no puede facturar mi nombre, por ejemplo. Podría, pero el IVA ya no va a servir, salvo caso, obviamente, si estoy en el IRAGRO o si estoy en el impuesto a la renta comercial, las reglas son distintas, ¿sí? Porque una empresa puede tener 3, 4, 5 vehículos. O sea que ahí no vale esa regla. La regla vale para el prestador de servicios, claro, el que da en renta personal, ¿sí? Entiendo. Nosotros tenemos una pausa, ahora la licenciada justamente ya hizo un breve adelanto, porque a la vuelta queremos hablar sobre el tema de IRAGRO, el impuesto a la renta de actividades agropecuarias, ¿verdad? Así que breve pausa.
De vuelta a Paso Firme y antes de ir con la licenciada Elizabeth para hablar un poco del Iragro, tenemos una nota con el licenciado Arnold Unruh, justamente el contador, que nos habló un poquitito del tema del Iragro y luego vamos a desarrollar más en extenso con la licenciada. Vamos al material. Para explicar brevemente lo que es el Iragro, es el impuesto que grava la producción agrícola ganadera. Y desde la reforma fiscal en el 2014 se clasificó los contribuyentes del Iragro en tres categorías según su facturación anual. Bueno, para mencionar brevemente esas categorías, podemos decir primero el pequeños contribuyentes que tienen una facturación hasta 500 millones anuales. Después tenemos los medianos contribuyentes que tienen una facturación desde 500 hasta 1.000 millones anuales. Y el tercer grupo, que son los grandes contribuyentes que tienen una facturación anual superior a 1.000 millones de guaraníes anuales, ¿verdad? Y en referente a la tasa, podemos decir que para los medianos y grandes contribuyentes, la tasa es el 10% sobre la utilidad anual, y para los pequeños contribuyentes el 3% sobre la facturación anual directa, ¿verdad? Okay. Y sería interesante mencionar también que los pequeños y medianos contribuyentes no están obligados a llevar registros contables, sino más bien hacen su cálculo de impuestos en base a los libros de compra y venta, comparando con los de los grandes contribuyentes que sí tienen la obligación de llevar libros contables y hacen su cálculo de impuestos en base del cuadro de resultado anual. Parte de lo que nos decía el licenciado Arnold Unruh, justamente el contador. Ahora, para desarrollar un poco más, el Iragro es el impuesto a la renta de actividades agropecuarias, y es uno de los impuestos que en teoría, o sea, si bien recauda mucho, es uno de los mayores aportantes al fisco. Mucha gente cree que está por debajo de lo que tendría que recaudar. ¿Podrías redondear un poco más qué es el Iragro y en cuáles son los porcentajes que maneja? Bueno, el Iragro en realidad, según las estadísticas que se publican por la Subsecretaría de Estado de Tributación, aporta muy poco dentro de la torta de ingresos. Los mayores aportantes son IVA y el IRASIS. Sí. Y justamente esa es la polémica que se quiere tocar más, el Iragro, porque debería de aportar más, porque nuestro país depende de la producción agropecuaria, ¿no? Y lo que sería tal vez importante mencionar también alrededor del Iragro, que hay una categoría que realmente no están afectados, que son productores, pero que no están obligados a pagar el Iragro. ¿Cómo es eso? Son los más pequeños. Hay un monto libre, digamos, que ahora mismo ronda por los 63 millones. Anuales. Si son esos pequeños que tienen así en su casa algunas producciones y lo venden y no llegan a superar ese monto, entonces no están obligados a pagar el Iragro. Cuando venden ellos sus productos, no van a presentar una factura, sino que el que les compra le va a hacer firmar una autofactura. Entonces, esa gente realmente no está afectada. Ahora, por lo general, la autofactura se firma, ¿sería sin un recargo o se firma con el recargo del 4,95%? No, sin recargo, porque ¿sí? No, solamente es a modo de documentar, no están ellos afectados por el impuesto, ¿no? Pero vos como comprador tenés un límite de lo que podés autofacturar. ¿Es así o no es así? No, es por productor. O sea que una persona no puede superar ese monto anualmente. Y hay una pequeña falla, digamos, de nuestro sistema, que si el mismo productor le vendió a mi vecino ya el monto, yo no puedo saber. Entonces, ellos siempre decían que se iba a poner a disposición de los contribuyentes una plataforma donde uno pueda consultar, que eso actualmente todavía no está funcionando. Pero yo como comprador, ¿yo tengo un límite de lo que puedo comprar con una autofactura? No,
No, No. yo puedo comprar, o sea, yo me puedo ir a un productor y 63 millones, al de al Sí. lado 63 millones y yo puedo hacer toda autofactura por eso. Sí, el que me vende debe acreditar de que él es un productor pequeño no afectado. ¿Cómo acredita eso? Él acredita mediante una constancia. Se puede imprimir online. Es un trámite que tal vez ahora sería muy largo de explicar, pero es una forma de acreditar vía online. O sea que hoy en día ya él no tiene que acercarse a la oficina de la SED, sino que puede hacerlo vía online. Imprimir una constancia de que él es un pequeño productor, que no está afectado. Entiendo. Y el pequeño productor, 63 millones al año es lo Sí. que tiene libre. Sí. Ahora, cuando llega a los 64 millones, ¿tiene que pagar ya por 64 millones o por la diferencia de 1 millón nomás? No, ahí lo que comienza su obligación de inscribirse. Ahí él ya se convierte en un pequeño, mediano productor, que es la primera categoría del IRAGRO. ¿Y si fue algo ocasional? Sí, qué sé yo, o sea, Sí, igual. igual se tiene que escribir sí, y se el tiene que año escribir. siguiente hace 63 millones, 60 millones y ya tiene que pagar impuestos. Ya por tiene eso. que hacer toda su contabilidad, ya pagar su impuesto, sí. O sea, el productor se tiene que cuidar, el pequeño productor tiene que cuidar mucho de no exceder este monto porque si no tendría que ingresar a pagar Sí. IRAGRO y por más que los años anteriores facture menos de 60 millones, por Sí. decirlo, ya va a seguir pagando. O sea, Sí. una vez que entra ya no sale más. Lo que habría que tener en cuenta acá que la idea de ese monto libre no es para que alguien se aproveche de eso ni nada, sino que es simplemente para darle a esos más pequeños esa posibilidad de producir algo. Son más bien aquellos que producen para sí mismos y que ocasionalmente venden algo por ahí a un vecino o algo así, ¿verdad? No, totalmente, licenciada. Coincidimos que ninguna ley, ningún impuesto está hecho para Sí. aprovecharse, pero lastimosamente la realidad que hoy tenemos es totalmente distinta Sí. porque Y- mucha gente, incluso el Estado mismo, se aprovecha. O sea, sabemos bien que el Estado no es uno de los mejores de los que devuelven estos créditos de importación, o sea, el Sí. crédito fiscal de importación. Así que si desde el Estado lo ya parte de aprovecharse los impuestos o de las leyes o del juego legal que involucra lo que es la parte impositiva, la gente que contribuye, por supuesto, está también a la orden del día para jugar con ese tema. Y después, en el siguiente bloque, vamos a entrar justamente cómo uno evade fiscalmente a través del IRAGRO. Pero ya sí me podría explicar lo siguiente. Después tenés medianos productores más de 63 millones, ¿no? Sí, ahí ya, o sea que es la categoría de pequeños. En realidad es una sola categoría, pequeños, medianos, categorizada así por la Subsecretaría, pero dentro de esa categoría otra vez se clasifica aquellos que superan ese monto libre hasta 500 millones y aquellos que facturan entre 500 y 1.000 millones. ¿Y qué porcentaje de impuestos pagan ellos? Ellos pagan igual el 10% de IRAGRO y 10%. el IVA actualmente todavía 5%, que fuertemente se está hablando que va a subir este año ya a 10%. Porque es una vez, o sea, hay dos, sí o sí tienen dos impuestos que liquidar, el IVA por un lado y por otro lado anualmente el IRAGRO, que ya es el impuesto a la renta, a la ganancia. Licenciada, nosotros tenemos una pausa ahora. A la vuelta sí vamos a hablar sobre el tema de evasión fiscal a través del IRAGRO. Y esto que me queda picando, ¿por qué un productor grande no se puede inventar pequeños productores para a través de ellos vender, por ejemplo, qué sé yo, algún frigorífico, mucha de su producción, ¿verdad? Así que a la vuelta de la pausa vamos a hablar de este tema que es la evasión a través del IRAGRO. Ya volvemos. De vuelta a Paso Firme y antes de volver a hablar con la licenciada Elizabeth, volvimos a hacerle una nota al licenciado Arnold para que nos hable un poco a qué se refiere a la evasión fiscal que se da dentro del IRAGRO. Tenemos el material. Bueno, como en cada impuesto dentro del el IRAGRO también tiene la posibilidad de evadir impuestos. Ahí el tema no es tanto en las ventas, es el menor porcentaje porque todas las ventas de animales deben estar respaldadas con una guía y es muy fácil hacer un control cruzado con los reportes de SENACSA porque ahí se puede ver la salida de animal, la venta animal y
controlando eso con la facturación. Y las grandes empresas acopiadoras de granos también exigen en mayor parte ya facturas de los productores. El punto más débil es en la parte de egresos, es decir, en juntar facturas para respaldar los egresos del contribuyente. Para mencionar el tema de venta de inmuebles, podemos decir que por desconocimiento de muchas personas y contribuyentes no se factura una gran parte de la venta del inmueble, sea inmuebles acá dentro de la ciudad o del campo, que se evita de facturar y por ende no se paga impuestos sobre tal. Según ley están obligados a facturar eso, y como la venta de inmuebles para pequeños y medianos contribuyentes tiene relación con el IRP, mucha gente no se inscribe en el IRP para pagar en dicho impuesto. Bueno, parte de la duda ya me disipaba el licenciado Arnold con respecto a esto de tratar de usar pequeños productores para alguna venta de repente sin factura. Así que es básicamente imposible eso, licenciada, por los controles. Entonces, ¿cómo se va fiscalmente el IRAGRO? Y en el IRAGRO, lo que ya bien mencionó el licenciado Arnold, lo que más se da, al menos lo que se observa aquí en esta zona, es deducir gastos que no tienen nada que ver con el ingreso, y también ese tema de la compra de facturas. Lo que él mencionó también, el tema de la venta de inmuebles. Muchas veces acá tenemos, en nuestra zona, tenemos el inconveniente o digamos la situación de que los inmuebles no están titulados. Es una cuestión de las cooperativas, claro, que se da simplemente un contrato de posesión, un contrato de cesión, en el caso de la cooperativa o asociación Neuland. Son figuras distintas que no tienen un título, entonces mucha gente tiene esa idea de que como no es un título, no va a pasar por escribana, cuando lo vendo, no tengo la obligación de facturar. Pero sin embargo, es un ingreso si yo vendo un campo. Acá hoy en día se venden campos por montos impresionantes, y si yo vendo, debo facturar. ¿Cómo se hace cuando ninguna de las dos partes tiene factura? Hay una laguna, realmente algo que ya discutimos mucho también nosotros entre los profesionales. Hay una laguna cuando se da esa situación de que es un inmueble que no tiene título. Pero si vamos al caso de los que tienen título, entonces el escribano es el que debe retener el impuesto. Si el que compra, o mejor, el que vende es el que tiene que pagar. Y si el que vende no tiene factura, por ser ya una persona mayor tal vez, que ya cerró, ya liquidó todo ya no tiene más ingresos regulares y vende, el escribano debe retener el impuesto. O sea que el escribano es como retiene a la persona que vende y paga al Estado mediante el escribano. Pero sin embargo, cuando es un inmueble que no tiene título, entonces únicamente se puede documentar vía la autofactura, que también se está dando ese caso, pero existe efectivamente una laguna ahí. Claro, porque de repente si yo recibí de herencia un terreno, y no tengo mi factura, y después viene una persona que recibió de herencia plata, y me quiere comprar el terreno, ¿cómo no se va a inscribir para hacer una autofactura para poder comprarme? No. En ese caso es donde... Ahora, ¿y qué es lo que se puede deducir para el IRAGRO y qué es lo que no se puede deducir para el IRAGRO? Principalmente en el IRAGRO es igual como en el IRASIS, todo lo que tiene directa relación con mis ingresos es lo que yo puedo deducir. Lo que no puedo deducir es algo que no tiene nada que ver con mis ingresos. Por ejemplo, si compro Huracán para limpiar mi piquete, ¿verdad? Eso es un gasto deducible. O si mando traer una persona que entre con su tractor para limpiarme el piquete. O las vacunaciones, o los medicamentos que compro en la veterinaria, o las provistas para el personal si le doy libre, el sueldo del personal, la manutención del personal. Las reparaciones de los corrales, de los alambrados, de los tajamares, etc. Si yo compro, por ejemplo, una bota que uso en el campo, ¿puedo deducir? Sí, puedo
porque es sin la bota probablemente no voy a poder realizar mi trabajo. Hasta inclusive estoy obligada, ya eso va más al tema laboral, también inclusive estoy obligada a comprarle una bota por año a mi personal también, para que pueda trabajar, y eso también es deducible. Es deducible. Ahora, si compro de repente un zapato de vestir, no puedo deducir. No. Ahí mucha gente dice, pero ahí está lo que se da la evasión fiscal. Ahí es donde el cliente viene al profesional contable y le dice, ¿quién se va a dar cuenta? Yo compré cosas para mi personal y en la factura hay un ítem nomás, que también está mi zapato particular. Mete nomás toda la factura. Nadie se va a dar cuenta. Ahí es donde se da la evasión fiscal, en el IRAGRO. Muchas veces. Es una realidad. Es una realidad, sí. Y la gente dice, no, pero yo no quiero irme al súper y separar todas mis compras. No, porque de repente es cierto, debe ser bastante tedioso. Sí. Llegar al súper, esto es lo que voy a usar para mi casa, esto es como, yo tengo doble función, ¿verdad? Tengo, qué sé yo, mi empresa, mi SRL, SA para el IRAGRO. Sí. Tengo yo como prestador de servicio porque le presto servicio a esa empresa. Sí. Y me voy al súper y tengo que hacer, bueno, esto así sin factura nomás porque es para mi familia. Esto facturame a nombre de Carlos Pefor. Y esto a nombre de, qué sé yo, Agropecuaria P4 SRL. Sí. O sea, realmente es complicado. O sea, sí. El tema es que en realidad, para ir al caso, si yo tengo una empresa unipersonal, lo que es así, cuando soy productor agropecuario, tengo a mi nombre esa producción, ya tengo una empresa unipersonal. En realidad debo mantener una cuenta en el banco, en la cooperativa, aparte para esa mi estancia o mi campo donde produzco. Y no debería de mezclar con la cuenta que yo uso para mis gastos particulares. Pero acá, sin embargo, eso es algo que todavía no se está consiguiendo. O sea, que la gente tiene una sola cuenta y bajo esa cuenta lleva todo. Entonces, realmente, si no quieren separar y meten todo en una factura, las compras particulares y las compras para el campo, realmente el contador debería de ir separando igual. Y eso es obviamente fastidioso también para el cliente, porque se le va a llamar 30 veces para preguntarle, che, en esta factura, ¿qué es lo que es para el campo y qué no? Entonces ahí es donde se da, en la práctica se ve mucho que el cliente obviamente no desea tenerlo lo más simple y lo más fácil posible, pero ahí entra el trabajo del contador a ir separando. Nosotros vamos a una pausa ahora, licenciada. A la vuelta quiero hablar del tema IRP, Impuesto a la Renta Personal, y me quedaron algunas dudas en esta parte que son así muy puntuales. Así que a la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando con la licenciada sobre este tema que tiene que ver con la cuestión impositiva. De vuelta a Paso Firme, me quedó la siguiente duda, licenciada, le quería consultar. ¿Yo puedo deducir compras tipo de supermercado que son provistas para el personal de la estancia? Sí, puedo, salvo que yo le deduzco eso de su salario. Si yo le compro, porque por código laboral estoy obligada a proveerle a mi empleado en el campo todo lo que él necesita para vivir, si él vive allá fijamente. Entonces le voy a comprar su provista, pero si le descuento eso del salario, entonces no voy a poder usarlo como un gasto otra vez, sino que ya se va a mantener como un anticipo de salario prácticamente. Lo que voy a deducir es su salario. Entonces si la persona gana 3 millones y de ese 3 millones le descuento 1 millón por mes, por provistas, yo los 3 millones voy a tener como gasto, no otra vez ese 1 millón como de la provista. Claro. Ahí se duplica, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo me voy al supermercado y compro 5 kilos de provista y 1 kilo para mi casa y pongo 6 kilos de provista? Claro, ahí ya el contador no va a saber cuánto es para el personal y cuánto es para mi particular. Entonces, es una cuestión realmente complicada. Eso depende mucho de la buena voluntad de la persona para declarar lo que realmente es suyo y lo que es para el personal. Y yo le soy sincero, licenciada, cuesta un poco tener buena voluntad cuando uno no ve sus impuestos que se estén trabajando de la manera correcta. Sí. Yo me pongo en lugar de la persona que está pagando, que dice, no,
kilo de arroz es mío, estos 5 kilos de provista, separame. Y que está siendo patriota, y de repente al día siguiente titular en el periódico, niñera de oro, casero de oro, 40 palos en diputado. Sí. Y vos decís, para eso yo estoy separando mi kilo de arroz con el que voy a comer un guiso en mi casa mañana, de los 5 kilos que le doy al personal. No. Sí. Perdón, discúlpeme, Estado, pues yo te estoy regalando plata. O sea, que poneme nomás 6 kilos y los 6 kilos que vayan para provista y uno voy a llevar a mi casa. Sí, me río porque es nuestra conversación a diario Sí. en la oficina. Y realmente sí, es así. Cuesta cuando el Estado malgasta el dinero. Salen muchas estadísticas a luz, ¿verdad? Que el 75-80% de lo que se recauda va para salarios, ¿sí? Inclusive gente que no rinde lo que debería de rendir, ¿sí? Es algo que se escucha a diario en nuestra oficina. Pero sin embargo, como ciudadano paraguayo, tengo la obligación de cumplir las leyes. Y es en realidad duro decirlo, pero es esa la única razón por la cual yo debería de pagar mi impuesto como corresponde. Claro, es un juego macabro realmente. Particularmente nosotros que creemos también en Dios y tenemos esos valores cristianos, decimos que es nuestra obligación de cumplir las leyes, ¿sí? No solamente para lo que es acá, sino que para lo que viene después, ¿sí? Y la verdad que sí, estaría bueno que realmente todas las personas que por lo menos dicen creer en Dios o profesar una fe cristiana, ¿verdad?, sean acorde con esa fe, o una coherencia de vida. Igual es muy difícil de encontrar. Ahora, tema IRP. Sí. Este año mucha gente va a entrar a pagar el IRP. Sí. Usted maneja seguramente cuentas o por lo menos habla con sus colegas contadores. ¿Sabe más o menos si es que mucha gente acá en el Chaco va a empezar a pagar IRP ahora a partir de este año con ese ingreso de 6 millones de guaraníes? Sí, no sé si van a pagar mucho, pero lo que sí van a hacer es inscribirse. Y eso es lo que el Estado quiere. Porque a través de ellos van a conseguir información de la que ellos están buscando. Porque una persona realmente, dicho acá en el Chaco o en Filadelfia mismo, en las ciudades acá cercanas, con un salario de 6 millones y uno tiene una familia de 5 personas. Claro, no te sobra nada. Realmente es así. Entonces el impuesto más bien se va a liquidar para juntar facturas y que el otro que le vende a esas personas pague su IVA, ¿sí? O su impuesto, sea lo que sea. Pero no creo que la recaudación por esas personas que son esos que ganan ahora 6 millones o más, si tienen familiares, muchos o varios, no creo que la recaudación suba demasiado por eso. Ahora, para esa gente que está preocupada, evidentemente no va a pagar mucho, sí, pero va a tener que empezar a entrar en el juego de ese 3 millones 77 guión tanto. Sí. Nombres, ¿va a querer con nombres? Sí. Me hiciste mal esta factura, cambiame. O sea, de repente se le complica un poquitito en el día a día, si bien no va a pagar muchos impuestos. Pero a esas personas que van a empezar a contribuir, hay que entender que esta contribución va a empezar recién una vez que ellos alcancen el monto de 76 millones. Así o sea, mismo. No se tiene que ir mañana a inscribirse ya y bueno, quiero empezar a... ¿verdad? Así es. O sea, recién tiene que alcanzar esos 76 millones con su sueldo o con cualquier otro ingreso que pueda tener. Y ahí recién el día siguiente se vuelven contribuyentes y tienen otra vez 30 días para inscribirse. Pero deben tener mucho cuidado también esa gente. Siempre se habla solo de los salarios, es lo que más se habla. Claro. Y hay otros ingresos que no se están mencionando muchas veces que también, y justamente también esa gente podría estar afectada. Si yo recibo un regalo de mi padre, entonces eso está grabado. ¿Cómo se graba? Podría ser que inclusive tenga un sueldo menor que esos 6 millones y que reciba ese regalo o un anticipo de herencia y que con eso tenga que inscribirme. O sea que el regalo, el anticipo de herencia inclusive también está categorizado como regalo. Si yo recibo de mi padre un 10 millones en mi cuenta, eso suma también para el rango. Voy a tener que considerarlo al calcular si ya llegué a los 76 millones. Ahora, lo otro, por ejemplo, acá se trabaja mucho con las cooperativas y las asociaciones civiles y hay una suerte de impuesto dentro de las asociaciones civiles
que a final de año, si es que no se usó todo el dinero, vamos a decirle, se hace un balance y se hace un tax refund, le dicen en Estados Unidos, que es una especie de devolución. ¿Verdad? ¿Qué pasa con esa devolución? ¿Cómo queda la persona que es asociado y que no llega, vamos a decir, a los 76 millones, pero recibe esa devolución y ¡pum!, pasa a los 76? Sí, justamente es un tema que en realidad es la forma como se documenta, porque la asociación, al menos aquí en Fernheim, digamos, ellos emiten facturas por los aportes que yo hago. Si yo ya pago durante el año, recibo facturas por esos aportes. Cuando yo pagué de más y me devuelven, me dan una nota de crédito. Entonces es como que me devuelven nomás y hace reducir mi gasto. ¿Sí? Entonces es como que no va directamente sumar eso a mis ingresos, sino que hace que reduzcan mis gastos. Es como la nota de crédito hace reducir el gasto que tuve anteriormente. Claro, no te dan el dinero, sino que eso sirve para el año siguiente cuando tengas que empezar a pagar, se va descontando de la nota de crédito. Así mismo. Aparte, fin de año, normalmente el 31 de diciembre, a las cooperativas también ya le entregan un monto a los socios, que es como un descuento. Normalmente en las facturas aparece descuento anual de socios. Y eso sí, eso es porque se acredita así en la cuenta, es como un dividendo prácticamente, y ese sí está grabado. Sí, eso sí está grabado como un ingreso. Es como un rendimiento que yo tengo por ser socio. Muchísimas gracias, licenciada. A la vuelta tenemos un bloque más corto ya para las consideraciones finales, para que nos comenten si queda un mensaje a la gente para que se formalice de repente, es el momento. Así que breve pausa y ya volvemos para cerrar este programa con la licenciada Elizabeth. Parte final de A Paso Firme, hablamos de todo lo que pudimos con la licenciada. Probablemente mucha gente se quedó con muchas dudas con respecto a cómo pago y mi IVA y cuándo me devuelven y mi factura que vence y mi timbrado. Lastimosamente no podemos responder todas las preguntas que quedan de repente en el tintero. Así que estos últimos minutos es para usted, licenciada, para concienciar un poco a la gente que se acerque al contador, que el contador es una persona amiga que le puede orientar y que no muchas veces se mande nomás directamente con el portal web de la SED. De repente se manda alguna macana y después tienen que terminar solucionando otra vez los contadores. Sí, creo que sería bueno darle un poco un toque positivo también a todo ese tema del impuesto, aunque es difícil de encontrarle el toque positivo, pero lo que quiero llegar es que realmente también existen formas legales de pagar menos impuestos si uno está bien asesorado. El asesoramiento en ese tema es muy, muy importante. Y sería bueno, por ejemplo, mencionar el tema del sueldo propietario. Es algo que muy pocos aprovechan. Es famoso que, ya que hablamos hace rato del tema de las compras de provistas particulares, que yo no pueda deducir y la gente se molesta y por qué no puedo deducir, etc. Nosotros, por ejemplo, en el estudio le solemos decir a la gente, pero vos tenés la posibilidad de autofacturarte un sueldo propietario. O sea que el propietario de una empresa unipersonal puede asignarse a sí mismo un salario. Claro. Y ese salario es deducible dentro de unos ciertos rangos. Y si la persona tiene muchos gastos particulares, hasta inclusive le asesoramos que se inscriba voluntariamente en la renta personal, que declare ese sueldo propietario ahí como un ingreso y que de ahí deduzca toditos sus gastos particulares. Entonces, él prácticamente sus gastos particulares transforma en un sueldo que es deducible en el impuesto. Esto es nada más un solo ejemplo de lo que se puede hacer. Yo considero que no vale la pena ensuciarse las manos por algo que hasta a veces es insignificativo. Y tal vez es muy importante también mencionar que ese tema de meter facturas que no son reales, que son facturas compradas, ya creo que es algo que muy prontamente vamos a decir que son cosas del pasado. Porque se está dando una nueva situación en Paraguay desde que se incorporaron en una organización mundial
donde Paraguay debe ajustarse a ciertos estándares, y eso es algo que hace que yo cada año voy a tener que informar más detalles vía electrónica, donde la SED puede hacer sus averiguaciones. Y no hay que olvidar que la SED puede ir atrás 5 hasta 6 años y me puede penalizar por algo que ya pasó hace 5 años atrás. Así que yo considero demasiado importante asesorarse bien por las formas legales de pagar solo lo justo, ni más ni menos. Totalmente. Licenciada, muchísimas gracias por tomarse el tiempo, por explicarnos esto. Nada más que eso realmente. Y me uno a usted que haciendo las cosas legales uno duerme más tranquilo. Totalmente. El resto del tiempo está pensando en la espada esa de Damocles que cuelga encima tuyo, que en cualquier momento se podría caer. Muchas gracias, licenciada, por el espacio aquí. Gracias también. Eso fue todo aquí a Paso Firme. Hablamos todas las cuestiones impositivas, las que pudimos tocar realmente. Quedó mucho en el tintero, por supuesto, probablemente lo toquemos en otra oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos. Chau, chau.